Hola, buenas noches, compañeros y compañeras. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. En el vídeo de hoy vamos a hablar del AMBU, también conocido como bolsa manual de ventilación, balón de resucitación y alguna otra nomenclatura. En contra de lo que muchos compañeros creen, al AMBU no se le llama así por la marca, sino al revés. El dispositivo nació mucho antes de la marca AMBU. No sé si tienen relación o no, pero apareció muchísimos años antes el AMBU que esta conocida marca de material. Este dispositivo fue inventado en el año 1953 por el médico danés Henning Gruben. Vamos a hacer un pequeño repaso a las partes del AMBU. La mascarilla, propiamente dicha, que es la parte que va a la cara del paciente, la boquilla de conexión, el filtro antibacteriano, la válvula unidireccional, el balón, el reservorio, la conexión para toma de oxígeno y el cable de la línea de oxígeno. ¿Qué indicaciones tiene este dispositivo? En contra de los que algunos compañeros creen, no es exclusivamente para su uso en una parada cardiorrespiratoria o un paciente en apnea, sino que hay muchas otras situaciones en las que puede ser necesario ventilar un paciente, como en bradinea severa, preventilación antes de la intubación o anestesiología, insuficiencia respiratoria severa, un paciente que apenas ventila, se le puede ventilar con AMBU, incluso consciente, un paciente con una saturación muy bajita y, lógicamente, para ventilar un paciente tras la intubación o colocación de un dispositivo supraglótico hasta poder acceder a un respirador automático. Existen contraindicaciones médicas a este dispositivo. No se ha descubierto ninguna contraindicación, pero sí legales, como orden de no reanimar por un testamento vital o un paciente con una enfermedad terminal que no sea reanimable por su calidad de vida o por el avance de su enfermedad. Equipo necesario para la ventilación. Guantes, prescindible, guantes, primero que nada por protegerte a ti, a tus compañeros y al paciente, vías aéreas orofaringeas, vías aéreas nasofaringeas, lubricante hidrosoluble, el AMBU propiamente dicho, mascarillas de ventilación de tamaño variable, en el adulto se suelen utilizar 3 tamaños, fuente de oxígeno, en este caso suele ser una bala portátil de oxígeno o la bala central de la ambulancia, la línea de conexión del oxígeno, una sonda nasogástrica en el caso de bolsa de diuresis, aparato de succión y sonda de Yankauer y del número 14 para vía aérea profunda o fosos nasales, pinzas de Magil, pues si es necesario eliminar cuerpos extraños, pulsiosímetro y si se dispone de monitor con pantalla en tu básica y tenéis sonda de cosímetro de pulso, que es la sonda de este tipo de desfibrilador que no solo mide saturación de oxígeno, sino que también permite medir carbónico. Y lógicamente, si vas en una avanzada, tendrás el canógrafo. También se puede utilizar una válvula PIP de presión positiva al final de la expiración, lo cual explicaré más adelante, igual que el uso de la sonda nasogástrica y la bolsa de diuresis. Además del material que ya he nombrado, también sería útil disponer de otros EPIs, como puede ser gafas de protección ocular, bata impermeable y mascarilla facial. ¿Por qué? Los pacientes, al ventilarles, pueden tener secreciones y te pueden salpicar en un ojo o en la cara.
y si tuviesen alguna enfermedad infecciosa, pues te la podrían transmitir. Posición de los reanimadores. El que va a manejar vía aérea se colocará, a ser posible, detrás de la cabeza del paciente, aunque se puede hacer desde otras posiciones. El cual cogerá la cabeza del paciente y la pondrá en posición de olfateo. Hay que recordar que estamos hablando de paciente no traumático. Puede utilizar para esta necesidad una sábana doblada detrás de la nuca para que el paciente quede en posición adecuada. Si es un paciente muy obeso, se puede utilizar unas cuantas toallas o mantas, sábanas, dobladas unas encima de otras. Lógicamente también se puede utilizar un cojín. Empezamos a ventilar. Antes que nada, colocaremos un Guedel si no hay reflejo nauseoso. Si hubiese reflejo nauseoso y disponemos de ella, utilizaríamos una sonda nasofaríngea. Si disponemos de un AIGEL, los técnicos, bajo indicación, y en caso de parada en muchos sitios, en caso de parada ya en varias comunidades tienen un protocolo que la utilizan ya directamente sin necesidad de autorización facultativa en caso de parada cardíaca, colocaríamos la mascarilla laringea. Normalmente suelen llevar AIGEL. Y si vamos en una avanzada, pues el médico puede decidir utilizar otro dispositivo como la intubación orotraqueal. Las características que predicen las dificultades a la hora de la ventilación y que por lo tanto pueden ayudar a resolver problemas. Si la ventilación es difícil, se describen con la técnica mnemotécnica O, B, C, O de obesidad, B de barba. La presencia de mucho vello facial puede dificultar la colocación de la mascarilla. Incluso en pacientes con mucha barba, tipo hipster, puede llegar a ser casi imposible ajustar la mascarilla. En estos casos se puede recortar esta para poder realizar la ventilación de forma más adecuada. E de edentación o falta de dientes. Una persona desdentada. Aquí quiero hacer un pequeño inciso. En un paciente inconsciente, la dentadura postiza es un problema grave, ya que si se suelta y se la traga el paciente vas a tener una obstrucción severa de la vía aérea, un ovace. Por lo tanto, esta dentadura postiza, si no va pegada con un pegamento fuerte que no se pueda retirar o sea una dentadura fija, hay que retirarla. Pero esto te trae otro pequeño problema, la desdentación. Los labios quedan apoyados encima de los dientes y la falta de estos te puede dificultar la colocación de la máscara o la sujeción de algún dispositivo como la cánula orofaríngea. Puede dificultar su uso. Entonces estos detalles tendremos que tenerlos en cuenta y actuar en consecuencia. Aquí entra la gran importancia de los dispositivos supraglóticos y que todas las unidades de soporte vital básico deberíamos de llevar. Aquí en la Comunidad Valenciana, de momento, no hay. Sé que en La Rioja llevan, que en Baleares llevan y algún otro sitio los están empezando a llevar. S. SNORE. Pacientes con apnea del sueño o roncadores. Pacientes con apnea del sueño o roncadores nocturnos. Estas situaciones suelen tener cambios en las vías aéreas, como puede ser vegetaciones, y esto puede dificultar la ventilación. E. De edad. Los pacientes mayores de 55 años empiezan a tener problemas para la ventilación, debido a los cambios físicos que se producen con la edad. Sobre todo la gente de edad muy avanzada, algunos quedan cadavéricos, prácticamente pellejo, y esa gente es muy difícil hacer un sellado correcto con la mascarilla.
Técnica de ventilación con una única persona. Con una mano se coge la mascarilla con el dedo pulgar en la parte superior y colocando el índice en la base de la mascarilla. La mayoría de los reanimadores utilizan su mano dominante para sujetar la mascarilla y la otra mano para hacer las ventilaciones. Pero se puede utilizar cualquiera de las dos manos. Tienes que asegurarte que no dejas la mano con la que sujetas la mascarilla encima de los ojos del paciente. Primero se coloca la parte de la nariz y luego se baja ajustándola con la boca. El puente de la nariz y las dos prominencias malares y la cresta alveolar mandibular deben de ser cubiertos por la mascarilla para conseguir un buen sellado. Ahora se deben de extender el dedo medio, anular y meñique sobre el arco mandibular en el hueso, nunca cogiendo las partes blandas, asegurando una correcta sujeción de la mandíbula del paciente para conseguir hacer el sellado de forma eficiente, haciendo fuerza hacia abajo y sujetando la mandíbula del paciente. Y así formamos la C y la E de la técnica mnemotécnica para coger la mascarilla de Comunidad Europea. Esta maniobra es similar a la técnica de la maniobra frente-mentón. Con este método consigues abrir aún más la vía aérea, alineando todas las vías respiratorias, la superior y la inferior. Sin dejar de hacer la tracción, se presiona la mascarilla hacia abajo para conseguir el correcto sellado antes de hacer cada ventilación. Una vez tienes el sellado correcto, se comprime el balón para realizar las insuflaciones. En las últimas recomendaciones se habla de la técnica utilizando dos personas. A mí personalmente no me gusta para la básica, por un motivo muy sencillo. Aquí, al menos en la Comunidad Valenciana, las básicas no llevamos un Lucas. Y, en mi parecer, esto es mi opinión, veo un poco incómodo y pérdida de tiempo el que uno de los técnicos esté sujetando la mascarilla, el otro haga unas ventilaciones, vuelva a buscar el punto, vuelva a colocar las manos para iniciar otra vez la RCP. Creo que se puede perder un tiempo que puedes estar utilizando en el masaje cardíaco, que es la prioridad en caso de parada cardíaca. En el caso de que no sea un paciente en parada cardíaca, sí está demostrado que esta técnica es más eficiente. Al haber un único técnico haciendo la técnica para sujetar la mascarilla con dos manos, que siempre será más eficiente que con una, y el otro técnico haciendo las ventilaciones, siempre y cuando sea posible, porque si estamos durante traslado, lógicamente va a estar el test asistencial solo en cabina y el otro compañero estará haciendo las funciones de conducción del vehículo, ya que sí se puede ventilar con el vehículo en marcha. Después de este pequeño inciso, vamos a describir la técnica. En la ventilación con dos personas, el reanimador más experimentado es el que sujetará la máscara, porque mantener un sellado adecuado es la técnica más difícil. Y el segundo reanimador es el que manejará el balón del ambú o la bolsa. Igual que la técnica con un solo reanimador, el que va a manejar la mascarilla se tiene que colocar en la parte de detrás de la cabeza del paciente si es posible, y el otro reanimador en un lateral. El primer reanimador sujetará la mascarilla con las dos manos, formando dos Cs, utilizando sus dedos pulgadas e índices para sujetar la boquilla de la mascarilla
y así formar las dos Cs y poder hacer presión. Tiene que asegurarse de no colocar sus manos sobre los ojos del paciente. Lógicamente tampoco hay que dejar la máscara debajo, encima de los ojos del paciente. Como en la anterior técnica, primero se tiene que dejar la parte de la nariz de la mascarilla sobre el tabique nasal y luego descenderemos colocando el resto del cuerpo sobre la boca del paciente. A lo largo de las dos prominencias malares. Se tiene que cubrir el puente de la nariz, las dos prominencias y el labio inferior del paciente para conseguir un adecuado seguimiento. ¿Cómo se ventila? Si sus manos son lo suficientemente grandes, se puede utilizar los meñiques detrás de la rama mandibular para realizar una técnica de empuje mandibular. Esta técnica ayuda a dirigir el aire hacia la tráquea en vez de hacia el esófago, previniendo la distensión abdominal y sus complicaciones. Como un búho. La ventilación se apretará la bolsa de forma uniforme, constante y sin fuerza excesiva para entregar un volumen corriente de 6-7 mililitros de aire por kilogramo de peso. En un adulto normal suelen ser unos 500 mililitros durante un segundo y luego se para 2 segundos para permitir la exhalación del paciente y el rellenado de la bolsa. Si se utiliza una bolsa de 1000 mililitros, solo se apretará hasta que se infle el pecho, que suele ser la mitad para conseguir el volumen correcto. En caso de paro cardíaco no se deben de superar las 12 o 20 respiraciones por minuto. Es decir, una respiración completa cada 5-6 segundos. Se debe de observar y vigilar la elevación adecuada del pecho para asegurar que se está ventilando de forma correcta. Se controlará en todo momento al paciente. Se vigilará si hay murmullo vesicular. Si es posible, se determinará el dióxido de carbono al final de la expiración con un canógrafo o, como ya he comentado, con una sonda de cosimetría si tu desfibrilador semiautomático dispone de este dispositivo. Si no, se tendrá que utilizar el pulsiosímetro para por lo menos controlar la saturación de oxígeno. Se debe de evaluar si la ventilación adecuada es continuada y sostenible. Se puede utilizar una válvula de presión positiva al final de la expiración, válvula PIP, que se engancha en la cabeza de la válvula unidireccional, la cual consigue mejorar la oxigenación ya que produce mayor reclutamiento alveolar y también produce que quede un mayor reservorio de aire dentro de los alveolos, provocando un mayor intercambio gaseoso, preveniendo atelectasias por las mucosas o secreciones que pueda tener el paciente. Pero ojo, esto no es exento de peligros, ya que si el paciente está hipotenso, porque afecta al retorno venoso, porque reduce y relantece el retorno venoso. Ay, y si estoy diciendo que es bueno para una parada, ¿por qué estoy diciendo ahora que relantece el retorno venoso en pacientes hipotensos? Un paciente en parada no estará hipotenso. Sí, pero en caso de parada cardíaca, esta válvula se debe utilizar a su mínima capacidad, a no ser que tengas otra indicación médica. Este aparato se mide en centímetros cúbicos de agua y en caso de parada cardíaca se suele utilizar a 5 centímetros cúbicos de agua. Hay unas excepciones, como un paciente ahogado que al tener líquido en sus pulmones tiene una presión positiva dentro de los pulmones que impide la entrada de aire. Entonces, dándole tú más PIP, conseguirías aumentar la entrada de aire a sus pulmones, incluso con ese líquido dentro. Una vez se haya solucionado la hipotensión, ya se puede aumentar el PIP con las indicaciones que te dé tu coordinador médico o el médico que esté en el lugar.
Si queréis que hable más sobre este tema, dejar 20 comentarios diciendo PIP. Y haremos un vídeo tratando el uso de la válvula PIP en una ambulancia. También os he comentado antes que era útil tener una sonda nasogástrica y una bolsa de diuresis. ¿Por qué? Porque en caso de que dispongas de enfermería, porque vayáis a un soporte vital avanzado o porque estés trabajando con primaria, utilizar la sonda nasogástrica para colocarla al paciente y conectar a ella la bolsa de diuresis para evitar el reflujo de contenido gástrico a las vías aéreas. Ya que así se permitirá la salida del aire que pueda entrar al estómago a través del esófago, ya que podría salir por esta sonda, y si sale el líquido iría a través de la sonda y no obstruiría las vías respiratorias. Las mascarillas laringeas llevan un tubo dentro de ellas por el que se puede introducir la sonda nasogástrica. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle like y suscribiros. Y como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas. Muy buenas noches.